Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Queremos conocerte y sentir que esta historia viaja contigo a cada rincón del planeta. En un pequeño poblado del oeste, la rutina de Tom Brennan, un padre viudo que apenas sobrevivía trabajando en el aserradero, fue interrumpida por algo inesperado. Un sobre con su nombre escrito en una caligrafía elegante, demasiado refinada para un hombre acostumbrado a cuentas vencidas y promesas incumplidas. Su hija Lucy, de apenas 6 años, se lo había entregado con la seriedad de quien entiende que los adultos a veces olvidan comer o respirar cuando llega una carta importante. Lucy llevaba puesto su único vestido decente, el mismo que usaba los domingos en la escuela, y trataba de ocultar la ilusión infantil de que tal vez dentro del sobre hubiera algo que cambiara sus vidas. Tom abrió la carta mientras volteaba los huevos en la sartén. Desde la muerte de Marta, su esposa, se había convertido en experto en hacer dos cosas al mismo tiempo: cocinar y contener el dolor. El contenido lo sorprendió. La remitente era Elena Harwell, la viuda más adinerada de 3 condados. Lo invitaba esa misma tarde a su mansión, con la promesa de un proyecto que podía cambiar el futuro de su hija. Para Tom, las palabras «cambiar el futuro» pesaban más que cualquier riqueza. Lucy lo observaba con la atención de una niña que sabía leer emociones más rápido que las letras del alfabeto. Ella sonreía mientras acomodaba los huevos en su plato como si fueran una carita feliz, cantando una melodía que su madre solía entonar al peinarla. Esa canción, para Tom, era como un golpe directo al pecho, nostalgia pura. Camino a la escuela, pasaron frente a los enormes portones de hierro de Harwell Manor. Lucy hablaba de muñecas que nunca podría tener y de un sueño aún más grande: asistir a la academia en Carson City, donde solo entraban los niños con talento y recursos. Tom, con un nudo en la garganta, le aseguró que ya era lo bastante lista para llegar a cualquier lugar, aunque por dentro se reprochaba no poder darle todo lo que merecía. El día en el aserradero se hizo eterno. Mientras los demás obreros bromeaban sobre el baile del sábado, Tom solo pensaba en la viuda Harwell. ¿Qué clase de negocio podía tener una mujer de semejante fortuna con un viudo pobre que apenas lograba poner pan en la mesa? Esa pregunta lo acompañó hasta la caída del sol, cuando con la camisa limpia y las botas lustradas, caminó rumbo a la mansión que dominaba el valle como un castillo. Al llegar, fue recibido por un mayordomo que lo miró de arriba abajo con frialdad, como si la simple presencia de Tom fuera un error. Lo condujo al salón principal. Allí lo esperaba Elena Harwell, impecable, elegante, con el porte de una reina cansada de su propio palacio. Había belleza en su figura, sí, pero también una soledad imposible de ocultar. Con voz firme, ella fue directa. «Señor Brennan, no perderé su tiempo. Soy viuda desde hace 5 años. Tengo todo lo que el dinero puede comprar, excepto compañía. Le ofrezco 500 acres de las mejores tierras a cambio de una sola noche de su presencia. Una noche en la que no cene sola, no baile sola, y no se despida del silencio». La propuesta cayó sobre Tom como un relámpago. 500 acres. Suficientes para garantizarle a Lucy educación, vestidos nuevos y un futuro sin hambre. Un patrimonio que ni su padre ni su abuelo habrían soñado. Pero en lugar de aceptar, Tom respiró hondo y preguntó lo único que realmente necesitaba saber. «¿Y qué espera exactamente de esa noche, señora Harwell?» Elena lo miró con tristeza. No pedía amor, ni juramentos eternos, solo un respiro en medio de su vacío. Y sin embargo, en ese instante Tom tomó la decisión más extraña que alguien en su situación podía tomar. Rechazar la tierra y, en cambio, pedirle algo que nadie más se había atrevido a ofrecerle. El salón de la mansión Harwell parecía más grande que todo lo que Tom y Lucy tenían en el mundo. Cada mueble, cada cuadro y cada cortina gritaban riqueza. Pero detrás de esa abundancia, lo que realmente dominaba el ambiente era un silencio pesado. El de una casa demasiado grande para una sola persona. Elena Harwell, con su porte distinguido y su cabello plateado perfectamente peinado, mantenía la compostura de alguien que había aprendido a sobrevivir rodeada de lujos, pero aislada de afecto.
Sus ojos, sin embargo, delataban algo más, un vacío profundo que ni 500 acres podían llenar. Cuando Tom escuchó su propuesta de intercambiar tierras por compañía, la lógica le decía que aceptara sin pensarlo. 500 acres eran más que un regalo, era la oportunidad de transformar el destino de Lucy para siempre. Pero había una verdad que pesaba más que cualquier contrato, su dignidad. Respirando hondo, se levantó de la silla, con las manos firmes y la voz serena. Señora Harwell, no puedo aceptar sus tierras a cambio de compañía. Pero si quiero pedirle algo distinto, permítame cortejarla, como se debe. No por un trato, no por tierras, sino porque ninguno de los dos debería seguir enfrentando esta soledad. Elena se quedó inmóvil. Estaba acostumbrada a que todos la vieran como una fuente de dinero, jamás como una mujer con la necesidad básica de ser vista y escuchada. El cristal de su copa tembló en su mano. ¿Está usted rechazando 500 acres para pedirme un cortejo?, preguntó incrédula. Así es, señora Harwell. Lo que le propongo no tiene precio ni plazo. Solo la oportunidad de construir algo real, paso a paso, respondió Tom, con la convicción de un hombre que ya había sobrevivido a lo peor. Por primera vez en años, Elena se sintió vulnerable. No como la viuda poderosa que todos en el condado envidiaban, sino como una mujer sorprendida por la honestidad de alguien que no buscaba su fortuna. Se giró hacia la ventana, como si necesitara apoyarse en la noche para sostener su respuesta. Usted no entiende. Mi propuesta era simple, clara, práctica. Lo suyo es algo mucho más arriesgado. Tom dio un paso al frente, sin invadir su espacio, pero dejando claro que hablaba con sinceridad. Lo que usted llama negocio es, en el fondo, soledad disfrazada. Y lo que yo le ofrezco es lo único que su dinero no puede comprar, compañía verdadera. Elena cerró los ojos un instante. No recordaba la última vez que alguien le había hablado con esa franqueza. Lo que más la asustaba no era perder tierras ni arriesgar reputación. Era la posibilidad de abrir su corazón otra vez. En esa tensión, en esa línea delgada entre el miedo y la esperanza, comenzó un silencio distinto. Ya no era vacío, era el inicio de algo que podía cambiarlo todo. Elena Harwell, la mujer que dominaba medio condado con sus riquezas, por primera vez en mucho tiempo se quedó sin palabras. Había escuchado a políticos, abogados y comerciantes, todos con discursos bien ensayados, pero jamás a un hombre que se atreviera a mirarla a los ojos y hablarle con esa franqueza. Usted no sabe nada de mi vida, dijo finalmente, con un temblor en la voz que traicionaba años de murallas emocionales. Tal vez no, contestó Tom con calma. Pero sé lo que significa perder a alguien que amas y sentir que el silencio de la casa te aplasta. Las palabras de Tom la golpearon. Nadie le había dicho algo así en años. Todos parecían olvidar que bajo los vestidos de seda y los pasillos de mármol había una mujer rota, que había perdido a su esposo y, con él, la ilusión de tener una familia. Con un suspiro profundo, Elena dejó escapar lo que llevaba tiempo guardado. No sabe lo que es despertar en una casa tan grande que parece un mausoleo. Comer sola, hablarle a las paredes solo para escuchar tu propia voz. No sabe lo que es que todos te vean como un saco de dinero, y que ni tu propia familia te busque si no es para pedirte favores. Por primera vez, Tom vio detrás de la fachada, una mujer con todo lo material, pero carente de lo más simple, lo que su pequeña Lucy recibía cada noche con un beso antes de dormir, afecto real. Tom bajó la voz, como si quisiera tenderle un puente. Tiene razón, no conozco sus días. Pero sí conozco la soledad. Y le aseguro algo, no quiero sus acres. Lo único que quiero es la oportunidad de mostrarle que alguien puede interesarse por Elena, no por la viuda Harwell. Ella lo miró sorprendida. Esa diferencia, tan sencilla pero tan poderosa, le caló hondo. Nadie en años había usado su nombre con esa naturalidad. Nadie había distinguido a la mujer de la fortuna. ¿Y si se equivoca conmigo?, preguntó con el filo de alguien que todavía dudaba si abrir la puerta o cerrarla para siempre.
Tom sostuvo su mirada con firmeza. Entonces seré yo quien pierda. Pero prefiero arriesgarme a equivocarme, que seguir permitiendo que el miedo decida por mí. Ese fue el instante en que Elena entendió que no estaba frente a un obrero más del aserradero. Estaba frente a un hombre que, a pesar de haberlo perdido todo, todavía creía en lo único que da sentido a la vida, compartirla. El salón, tan inmenso y silencioso, se llenó de algo nuevo, expectativa. Una chispa que podía transformarse en llama si ella se atrevía a darle aire. Elena se quedó de pie frente a la ventana, con el fuego de la chimenea iluminando solo su silueta. Desde afuera, cualquiera habría visto a la mujer más poderosa de 3 condados. Pero Tom, sentado apenas unos pasos detrás, descubría algo distinto, a una mujer agotada de aparentar. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le preguntó cómo se siente, y esperó de verdad la respuesta? Preguntó Tom, rompiendo el silencio con una calma que lo hacía sonar más fuerte que cualquier grito. Elena giró apenas el rostro. Sus labios temblaron antes de responder. No lo recuerdo, confesó, casi en un susurro. Es como si hubiera desaparecido detrás de este apellido. Todos vienen a mí porque necesitan algo, dinero, favores, conexiones. Mi familia, mis supuestos amigos, hasta los vecinos. Y yo me he convertido en una sombra dentro de mi propia vida. Sus palabras salían atropelladas, como un río contenido demasiado tiempo tras un dique. Tom sintió un nudo en la garganta. Entendía mejor que nadie lo que era vivir con un vacío que ni los días más ocupados podían llenar. No sabe cuánto la entiendo, respondió con firmeza. Después de que Marta murió, cada noche parecía interminable. La casa se volvió tan silenciosa que llegué a hablarle a mi caballo solo para no enloquecer. Pero algo aprendí en estos años, la soledad no se vence con bienes ni con distracciones. Solo se vence cuando alguien se atreve a quedarse. Elena lo observó con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Nadie hablaba así con ella. Nadie había tenido la osadía de desnudar su soledad frente a sus propios ojos. ¿Y por qué querría quedarse, señor Brennan?, preguntó, intentando recuperar el tono distante que la protegía. Tom respiró hondo y, con la mirada fija en ella, respondió. Porque debajo de esa fachada elegante hay una mujer que todavía sueña con reír, con bailar, con leer en voz alta y discutir sobre un libro como si fuera lo más importante del mundo. Y porque sé que la misma soledad que me carcome a mí la está consumiendo a usted. Por un instante, Elena quiso replicar. Pero su cuerpo la traicionó, sus manos volvieron a temblar, igual que cuando sostenía la copa de vino. Esa pequeña grieta en su armadura fue suficiente para que Tom entendiera que, pese a su negativa inicial, en el fondo deseaba lo mismo que él, no sentirse invisible. La chimenea crujió, rompiendo el silencio. Y entre ambos, sin palabras, nació algo que ni los acres ni el oro podían comprar, la posibilidad de volver a confiar. Elena permanecía de pie, con la espalda recta, como si su orgullo aún intentara protegerla de la vulnerabilidad que había dejado escapar. Pero sus ojos, húmedos y brillantes, ya no podían ocultar lo evidente. Tom había tocado una herida que llevaba demasiado tiempo escondida. Con voz entrecortada, ella confesó algo que jamás había compartido con nadie fuera de esas paredes. Mi esposo, Frederick, fue mi mejor amigo antes que mi marido. Leíamos juntos cada noche. Discutíamos sobre política, sobre sueños, sobre novelas. Cuando murió, seguí comprando libros, seguí poniendo 2 platos en la mesa, aunque sabía que nadie más ocuparía esa silla. Llegué a pensar que estaba perdiendo la cordura. La risa que soltó después no era alegría, era la risa amarga de quien solo encuentra 2 opciones. Reírse de sí mismo o llorar hasta no poder más. Tom escuchaba en silencio. No la interrumpió, no intentó suavizar sus palabras con frases vacías. Solo dejó que hablara, porque entendía lo que significaba cargar con recuerdos que pesaban como piedras en el pecho. Finalmente, le preguntó con suavidad. ¿Y cuándo fue la última vez que alguien la vio como Elena, y no como la viuda Harwell? Elena cerró los ojos.
Tardó en responder, y cuando lo hizo, su voz era apenas un hilo. No lo recuerdo. Quizás nunca. Esa confesión lo golpeó con fuerza. Porque aunque su vida y la de Elena parecían tan diferentes, en el fondo compartían la misma batalla. Ambos habían aprendido a sobrevivir rodeados de recuerdos, pero carentes de alguien que los viera por lo que eran ahora. Tom se acercó, cuidando cada paso para no invadir su espacio. Mire, señora Harwell, no puedo ofrecerle riquezas ni fiestas ni prestigio. Pero sí puedo prometerle algo. Escucharla de verdad, interesarme por lo que piensa, por lo que siente. No porque sea la mujer más rica del valle, sino porque es una persona que merece ser vista y valorada. Elena lo miró, sorprendida. Nadie había pronunciado esas palabras en años. Nadie había osado decirle que su valor no estaba en sus tierras ni en su apellido, sino en ella misma. Y aunque aún no lo admitía, en ese instante nació dentro de ella una sensación que no conocía desde hacía mucho: esperanza. El salón entero guardaba silencio, salvo por el crepitar del fuego en la chimenea. Elena, que había logrado mantenerse fuerte frente a banqueros y jueces, ahora parecía una mujer al borde de derrumbarse, sorprendida por la sinceridad de un hombre que no buscaba nada más que humanidad. ¿Por qué hace esto, señor Brennan?, preguntó al fin, intentando recuperar la distancia que solía protegerla. Porque sé lo que es perder a quien amas, respondió Tom con firmeza. Sé lo que es mirar a tu hija y sentir que el mundo es demasiado grande para cargarlo solo. Y porque sé que usted, pese a todo lo que posee, está tan sola como yo. Las palabras, directas y sin adornos, atravesaron la muralla que Elena había construido durante 5 años. Por primera vez, no podía refugiarse en la excusa del dinero ni en la comodidad de los negocios. Este hombre hablaba de algo que ni ella misma podía negar. Tom bajó el tono, pero su voz seguía cargada de fuerza. No quiero sus acres. No quiero un contrato disfrazado de compañía. Quiero conocer a la mujer que extraña discutir sobre libros, que se siente invisible en su propia casa. Quiero cortejarla de verdad, paso a paso, sin precio ni condiciones. Elena dejó escapar una risa incrédula, mezcla de nervios y sorpresa. ¿Cortejarme? ¿A mí?, dijo, como si la idea le resultara impensable. Sí, contestó Tom, sin titubear. No porque sea la viuda más rica del condado, sino porque es Elena Harwell. Y porque creo que ambos merecemos algo más que sobrevivir al silencio. Elena bajó la mirada. Sus manos, perfectamente cuidadas, temblaban apenas. Y fue ahí donde Tom notó lo esencial: esa mujer, a la que todos veían como inalcanzable, en realidad estaba aterrada de dejarse querer. Por un instante, la sala se llenó de una tensión nueva, no la fría incomodidad de un trato de negocios, sino la expectativa de un futuro posible. Elena respiró profundo, como si estuviera debatiéndose entre retroceder o dar un paso hacia lo desconocido. Y en ese momento, lo que estaba en juego ya no eran tierras ni fortunas, sino la oportunidad de volver a ser vista como una mujer capaz de ser amada. Elena se sostuvo del borde de la ventana como si esa postura rígida fuera lo único que evitaba que se quebrara. Su voz, más baja y vulnerable que nunca, dejó escapar la verdad que tanto había callado. Llevo años rodeada de gente, señor Brennan, y sin embargo no recuerdo la última vez que alguien me miró sin calcular lo que podía obtener de mí. Ni siquiera mi propia familia. Mi hermana solo viene a recordarme lo bien que le vendría una pequeña inversión. Mi sobrino escribe pidiendo dinero cada mes, jurando que será la última vez. Siempre la última, hasta la siguiente. Tom apretó los puños, sintiendo una indignación genuina. ¿Cómo era posible que una mujer con tanto amor por dar hubiera sido reducida a una simple bolsa de oro para los suyos? Eso no es familia, dijo con firmeza. Eso es aprovecharse de alguien que ya carga con demasiado. Elena lo miró sorprendida. Estaba tan acostumbrada a las adulaciones interesadas que esa frase, tan directa y honesta, la desarmó. Tom continuó. Yo también sé lo que es levantarse cada día con un peso en el pecho. Desde que Marta murió,
cada decisión, cada jornada en el aserradero, cada plato de frijoles en la mesa, todo ha sido por Lucy. Y créame, no hay cansancio más grande que el de sentir que uno no basta, que nunca es suficiente para darle a un hijo lo que merece. Elena bajó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo alguien la vio llorar sin que ella lo ocultara tras un gesto elegante. Sus lágrimas no eran de debilidad, eran la señal de que, después de años de silencio, alguien había tocado el corazón que ella creía enterrado. Tom se acercó un paso más, cuidando de no invadir su espacio, y añadió con suavidad: «Lo que usted me ofreció fue tierras. Pero lo que yo le propongo es compañía verdadera. Compartir conversaciones, risas, silencios que no pesen. No se trata de un trato, se trata de elegirnos». La viuda Harwell, acostumbrada a medirlo todo en contratos y propiedades, se encontró frente a algo que no podía comprar ni negociar: la sinceridad de un hombre que no pedía nada más que la oportunidad de estar a su lado. Por primera vez en años, la idea de aceptar no la asustaba tanto como la de dejar pasar lo que podría ser su última oportunidad de volver a vivir. Elena permaneció en silencio unos segundos, intentando recomponer la compostura que la había acompañado durante años. Pero Tom ya había visto lo que había detrás de esa fachada: una mujer cansada de ser la viuda Harwell, pero aún con deseos de volver a sentirse viva. «Usted no entiende, señor Brennan», dijo al fin, con un tono que mezclaba orgullo y miedo. «Mi propuesta no era sentimental, era práctica. Un negocio claro, yo le daba tierras, usted me daba compañía por una noche. No hay riesgos, no hay promesas rotas, no hay decepciones». Tom negó suavemente con la cabeza. «Con respeto, señora Harwell, creo que es usted quien no entiende. Lo que me está ofreciendo no es un trato, es una manera de huir del dolor. Y sé lo que es vivir escondiéndose del dolor, créame. Lo intenté después de que Marta murió. Pero el vacío no se llena con acuerdos fríos, solo con afecto verdadero». Las palabras golpearon más fuerte de lo que Elena estaba preparada para admitir. Bajó la mirada, y en el reflejo de la ventana alcanzó a ver a una mujer que, pese a sus vestidos caros y su apellido poderoso, no era más que una figura solitaria atrapada en una casa demasiado grande. «¿Y qué pasaría si aceptara lo que me propone?», preguntó, sin apartar la vista del cristal. «Pasaría», respondió Tom sin dudar, «que tendría a alguien que la mire como Elena, no como un apellido. Que la escuche sin pedirle nada a cambio. Y quizá, solo quizá, pasaría que dejaría de sentirse invisible». Elena giró para mirarlo. Sus ojos, tan acostumbrados a observar con desconfianza, ahora revelaban otra cosa: miedo, sí, pero también una chispa de esperanza que llevaba demasiado tiempo apagada. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue distinto, era el espacio exacto en que dos soledades empezaban a reconocerse, como si por fin hubieran encontrado a alguien que entendía el peso de cargar con la vida en soledad. Y en ese instante, en ese salón frío y elegante, se plantó la semilla de algo que ni la riqueza de Elena ni la resignación de Tom habían imaginado: la posibilidad real de construir un lazo que naciera no de la necesidad, sino de la elección. Elena permaneció quieta, con la copa de vino aún en la mano. El cristal temblaba apenas, revelando lo que su rostro intentaba ocultar. «Usted habla como si me conociera», dijo al fin, con voz frágil pero desafiante. Tom dio un paso más cerca, aunque cuidando siempre no invadir su espacio. «No la conozco», admitió. «Pero sí reconozco el cansancio en su mirada. El mismo que me persigue desde hace 3 años, desde que Marta murió. Reconozco ese silencio que pesa más que cualquier deuda, y esa pregunta que uno nunca se atreve a decir en voz alta: ¿hasta cuándo voy a estar solo?». Las palabras hicieron que Elena bajara la vista. Por primera vez en años, alguien estaba poniendo en voz alta lo que ella había gritado en silencio. «Mi esposo, Frederick», susurró, casi para sí misma. Con él todo era distinto. Leíamos juntos cada noche, discutíamos sobre personajes como si fueran vecinos de carne y hueso. Cuando murió, seguí comprando libros,
como si al llenar la casa de estantes pudiera llenar también el vacío. Pero cada libro nuevo solo me recordaba lo que había perdido. Se interrumpió, respirando hondo para no quebrarse. Tom escuchaba sin interrumpir, con esa paciencia que solo tiene quien sabe lo que duele recordar. ¿Y sabe lo peor, señor Brennan?, añadió Elena, con un tono cargado de amargura. Que después de un tiempo, la gente deja de preguntar cómo estás. Creen que el dolor tiene fecha de vencimiento. Que 5 años son suficientes para superarlo. Pero no saben que algunas ausencias se vuelven parte de uno, como una sombra que nunca desaparece. Tom asintió lentamente. Lo entiendo. La ausencia no se supera, se aprende a convivir con ella. Pero, señora Harwell, vivir no es lo mismo que existir. Y lo que le estoy proponiendo es algo más que compañía, es volver a existir juntos, aunque sea paso a paso. Elena lo miró fijamente. Y en esa mirada ya no estaba la viuda rica y distante. Estaba una mujer real, con miedo de volver a sentir, pero también con hambre de recuperar la vida que había enterrado junto a su esposo. En ese instante, lo que estaba sobre la mesa ya no eran 500 acres, ni contratos, ni apariencias sociales. Era algo mucho más valioso, la posibilidad de sanar a través de alguien que entendía la misma herida. El salón, que al inicio parecía un escenario de riqueza fría, se había transformado en un espacio íntimo donde por primera vez Elena no necesitaba fingir. Sus palabras habían roto la coraza que llevaba años usando como armadura. Y Tom, lejos de retroceder, se mantenía firme, mostrándole que su vulnerabilidad no lo asustaba. Usted no sabe lo que pide, dijo Elena al fin, con un tono que era mitad advertencia, mitad ruego. Cortejarme no es algo sencillo. Soy mayor que usted, tengo una reputación que proteger y demasiadas cicatrices. Tom sonrió con serenidad. Entonces estamos iguales. Yo también tengo cicatrices, Elena. Y créame, no hablo solo de las visibles. Elena alzó la vista. Nadie la llamaba por su nombre con tanta naturalidad desde que Frederick había muerto. Siempre era señora Harwell, la viuda, la dueña de medio condado. Pero escuchar Elena en voz de Tom era distinto. ¿Sonaba humano? Sonaba cercano. ¿Y qué ganaría usted con todo esto?, preguntó, todavía incrédula. Ganar no es la palabra, respondió Tom con calma. Lo que busco es compartir. Alguien con quien hablar al final del día, alguien que me recuerde que todavía queda vida más allá de sobrevivir. Elena soltó un suspiro largo. Había pasado años rodeada de gente que buscaba algo de ella, dinero, influencia, favores. Y ahora, frente a ese hombre sencillo, se encontraba con lo único que nunca había recibido. Alguien que quería estar a su lado sin pedirle nada a cambio. La tensión en la sala cambió. Ya no era el silencio frío de una transacción pendiente, sino la expectativa de dos almas que empezaban a reconocerse. Y entonces Tom, con voz firme pero suave, agregó lo que terminaría de desarmarla. Elena, no le estoy ofreciendo promesas vacías ni riquezas que no tengo. Le ofrezco mi tiempo, mi atención y mi sinceridad. Y aunque parezca poco comparado con sus tierras, sé que es lo único que no puede comprar. Las lágrimas que Elena había contenido durante años finalmente escaparon. No eran de tristeza, sino de alivio. Por primera vez, alguien la veía como mujer y no como viuda, como persona y no como riqueza. Y en ese momento, supo que la decisión que estaba a punto de tomar no cambiaría solo su vida, sino también la de aquel hombre y la de una pequeña niña llamada Lucy. Elena se secó discretamente las lágrimas con la punta de un pañuelo de seda. Pero en lugar de esconderse tras una sonrisa forzada, esta vez dejó que Tom viera su vulnerabilidad. Hace años que no me siento escuchada, admitió con voz baja. Siempre he sido la viuda Harwell, la mujer rica a la que todos recurren cuando necesitan algo. Pero usted me llama Elena. Y hace que recuerde quién soy realmente. Tom asintió, con la serenidad de alguien que sabía lo que significaba perder la identidad entre obligaciones y dolores.
Porque eso es lo que usted es. Elena. Una mujer con pensamientos, recuerdos, sueños, y también con derecho a ser feliz. Las palabras cayeron con un peso inesperado en el corazón de la viuda. Nadie, en 5 años, le había recordado que tenía derecho a la felicidad. Elena se levantó de su asiento, nerviosa. Caminó hasta la repisa donde descansaban varios libros gastados. Tom la observó tomar uno con manos temblorosas. Frederick y yo solíamos leer este, dijo, mostrando la portada con cuidado. Después de cenar, él me pedía que escogiera un capítulo, y discutíamos como si los personajes fueran amigos cercanos. Cuando él murió, seguí comprando volúmenes nuevos, pero jamás los abrí. Tal vez tenía miedo de que leer sola me recordara que ya no estaba. Tom se levantó también y dio un paso hacia ella. Quizá no tenga que leer sola nunca más, dijo con firmeza. Si me lo permite, podríamos retomarlo. No como un reemplazo de lo que perdió, sino como una nueva forma de compartir lo que alguna vez le dio alegría. Elena lo miró sorprendida. Ese gesto simple, tan lejos de las ofertas interesadas a las que estaba acostumbrada, le pareció más valioso que cualquier herencia. ¿De verdad haría eso?, preguntó, con una mezcla de incredulidad y esperanza. Lo haría con gusto, respondió Tom. Porque en los pequeños detalles está la vida que vale la pena vivir. Elena bajó la vista hacia el libro entre sus manos. Y por primera vez en años, no lo vio como un recuerdo doloroso, sino como una puerta a algo nuevo. En ese instante, supo que aquel hombre no buscaba tierras ni favores. Buscaba reconstruir lo que ambos habían perdido, la certeza de que aún podían compartir momentos significativos con alguien que los valorara. Elena dejó el libro sobre la mesa con un suspiro que parecía cargar 5 años de soledad. Lo miró de frente y preguntó con la franqueza de alguien que ya no podía esconder su temor. Señor Brennan, ¿qué pasa si todo esto no es más que lástima? ¿Qué pasa si me ve como la pobre viuda desesperada que busca compañía y no como la mujer que alguna vez fui? Tom no dudó. Dio un paso hacia ella y contestó con voz firme, sin titubear. Elena, si yo sintiera lástima, habría aceptado sus 500 acres anoche y me habría marchado. Pero lo que quiero es exactamente lo contrario, quedarme. No por un contrato ni por compasión, sino porque lo que vi en usted me recordó que todavía hay vida más allá del dolor. Las palabras golpearon directo al corazón de Elena. Bajó la mirada, pero Tom continuó, dándole lo que nunca había recibido, sinceridad. ¿Sabe qué vi cuando entré en esta casa?, preguntó. No vi a la viuda Harwell. Vi a una mujer con manos que tiemblan al servir vino porque llevan demasiado tiempo vacías. Vi a alguien que se asoma a la ventana como si buscara algo que perdió y que teme no volver a encontrar. Vi a Elena, y eso es lo que quiero conocer. Elena apretó los labios, luchando entre la necesidad de creer y el miedo de salir herida. Finalmente, murmuró con la voz quebrada. Hace años que nadie me habla así. Hace años que nadie me ve así. Tom suavizó el tono. Entonces déjeme mostrarle, día a día, que todavía puede ser vista. No como la viuda rica, ni como un apellido, sino como la mujer que merece risas, conversaciones, cariño y respeto. Por primera vez en mucho tiempo, los ojos de Elena no brillaban por lágrimas de tristeza, sino por algo más difícil de admitir, esperanza. Y en ese salón, rodeados de lujos que de pronto parecían insignificantes, se encendió la certeza de que lo que estaba comenzando podía transformar sus vidas para siempre. Elena permaneció callada, como si necesitara procesar cada palabra de Tom. Había escuchado promesas antes, todas envueltas en cortesías y halagos vacíos. Pero lo de él era distinto, no sonaba a seducción, sonaba a verdad. Finalmente, se permitió una confesión que llevaba años oculta. Frederick y yo intentamos tener hijos, dijo en voz baja. Lo intentamos durante años. Pero nunca sucedió. Cuando él murió, no solo perdí a mi esposo, perdí también la ilusión de formar una familia. Y entonces me convencí de que la soledad era mi destino.
sus ojos se humedecieron al recordar los días en que había soñado con un futuro que nunca llegó. Por eso hice esa propuesta absurda de las tierras. No era solo por compañía, era por miedo. Miedo de desaparecer sin que a nadie le importara. Dom escuchó en silencio, con el respeto de alguien que entendía la magnitud de lo que estaba revelando. Luego, habló con la calma de quien también había cargado pérdidas irreparables. Elena, no está sola porque nadie la quiera. Está sola porque se convenció de que necesitar a alguien es una debilidad. Pero no lo es. Todos necesitamos a alguien. Hasta los más fuertes. Las lágrimas rodaron por las mejillas de la viuda, pero esta vez no trató de esconderlas. Era como si las murallas que había levantado durante 5 años comenzaran a caer. Tom dio un paso más cerca y añadió. ¿Y sabe qué es lo más curioso? Mi hija Lucy pregunta todas las noches si su madre estaría orgullosa de ella. Carga con el miedo de no ser suficiente, igual que usted. ¿No lo ve? En el fondo, usted y ella se parecen más de lo que imagina, dos almas preguntándose si son dignas de ser amadas. Elena llevó una mano al pecho. Las palabras de Tom la atravesaron como una revelación. En ese instante comprendió que aquella niña, a quien todavía no conocía, podía darle algo que ni la riqueza ni la sociedad le habían dado, la oportunidad de sentirse necesaria, querida, elegida. Y ese pensamiento, tan nuevo como aterrador, despertó en ella un sentimiento que creía extinto, el deseo de volver a pertenecer a una familia. Elena permaneció de pie, intentando recomponerse, pero sus emociones eran ya imposibles de ocultar. Lo miró fijamente, y con voz temblorosa, lanzó la pregunta que había estado conteniendo desde que empezó esa conversación. Tom, ¿y si lo que siento ahora mismo no es amor verdadero, sino simple gratitud? ¿Y si estoy confundiendo el alivio de no sentirme sola con algo más profundo? Tom no se apartó. Se acercó lo suficiente para que ella pudiera verlo con claridad, sin máscaras ni adornos. Elena, respondió con serenidad, yo también me he hecho esa pregunta. Me la hice la primera vez que Lucy me abrazó después de la muerte de Marta. Me pregunté si la quería de verdad, o si solo necesitaba sentir que todavía quedaba algo por lo cual levantarme cada mañana. Pero con el tiempo entendí que no importa cómo empieza, lo que importa es cómo crece. Las palabras golpearon en lo más hondo de Elena. Porque detrás de su miedo, lo que anhelaba no era una certeza inmediata, sino la posibilidad de construir algo real, día a día, sin necesidad de garantías. Tom dio un paso más, y su voz se volvió aún más firme. No le estoy ofreciendo promesas vacías. Le estoy ofreciendo actos, levantarme a su lado, compartir libros, acompañarla en sus silencios, enseñarle a Lucy que todavía hay adultos capaces de elegir amar sin condiciones. Elena cerró los ojos, y de sus labios escapó un suspiro cargado de años de represión. No estaba escuchando a un pretendiente interesado en su fortuna, sino a un hombre que había sufrido tanto como ella y que, pese a todo, todavía creía en la posibilidad de volver a empezar. ¿Y si me equivoco otra vez?, preguntó con un hilo de voz. Entonces se equivoca acompañada, contestó Tom con suavidad. Y créame, equivocarse acompañado duele menos que seguir sobreviviendo sola. Elena abrió los ojos y lo miró de una forma distinta. Ya no era la mujer distante y elegante del inicio de la noche. Era simplemente una mujer que, después de años de resignación, se permitía considerar algo impensado: volver a amar. Y en ese momento, aunque todavía no lo dijeran en voz alta, ambos sabían que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Elena dio un paso al frente, borrando la distancia que todavía los separaba. Sus dedos temblaron apenas cuando rozaron la mano de Tom, pero no la retiró. Después de tantos años de vivir tras muros de soledad, ese simple contacto se sintió como un salto al vacío. Tom Brennan, murmuró, usted podría haber aceptado mis tierras, llevarse la fortuna y no volver jamás. Pero en vez de eso, me ofreció algo que nadie más se atrevió: sinceridad. ¿Y eso? Vale más que 500 acres. Tom apretó suavemente su mano,
mirándola con una honestidad que no necesitaba adornos. Elena, yo no vine aquí a negociar un pedazo de tierra. Vine aquí a aceptar lo único que usted realmente estaba ofreciendo sin saberlo, la oportunidad de volver a vivir. Las lágrimas de Elena ya no eran de dolor, sino de alivio. Se permitió sonreír, una sonrisa distinta, verdadera, que la hacía parecer más joven y más viva que nunca. Entonces, si todavía quiere cortejarme, dijo con un hilo de voz, mi respuesta es sí. El corazón de Tom latió con fuerza. No porque hubiera ganado tierras o beneficios, sino porque había ganado algo que creía perdido para siempre, la posibilidad de compartir su vida con alguien que entendiera su dolor y quisiera construir con él un futuro distinto. En ese instante, ambos supieron que no estaban solos. Que Lucy, con su inocencia y su necesidad de cariño, sería el puente que los uniría. Que lo que empezaba esa noche no era un contrato, ni un trato, ni una obligación, sino el inicio de una familia elegida. Y así, en medio de un salón lujoso que de pronto parecía humano y cálido, dos almas que habían aprendido a sobrevivir en soledad dieron el primer paso hacia algo mucho más grande. Una vida compartida, llena de risas, libros leídos en voz alta, mañanas de pesca, y sobre todo, la certeza de que el amor siempre llega, incluso cuando uno ya no lo espera. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana compartimos relatos que nos recuerdan que el amor, la esperanza y la dignidad nunca pasan de moda. Déjanos tu opinión, ¿qué fue lo que más te conmovió de esta historia? El valor de Tom al elegir la sinceridad sobre las riquezas, la fortaleza de Elena al abrir su corazón de nuevo, o la inocencia de Lucy uniendo dos vidas solitarias. Y no te vayas sin compartir este vídeo con alguien especial. Tal vez alguien que necesite recordar que nunca es tarde para volver a empezar, que el amor llega incluso en los momentos más inesperados.